Hola, esta es otra entrega de Speak Differently, el podcast donde desafiamos las conversaciones, el uso de las palabras. Exploramos las vidas de aquellos valientes que deciden transformar sus entornos y nos inspiran a hablar y accionar diferente, donde la autenticidad y la resiliencia son nuestras melodías favoritas. Yo soy Lara Guerrero y hoy me hago acompañar de una mujer de alto impacto, Caro Fernández, coach de vida cuántica, pero más que nada es una coach y mentora de propósito. Estuve con ella recientemente en una charla maravillosa donde ella nos enseña a quitar todos esos pensamientos limitantes, a vencer esos bloqueos internos y a atrevernos a ser visibles, a mostrar nuestros dones y talentos. Y vamos a conversar con ella sobre estos temas y un poquito más para lograr ser nuestro máximo potencial. Hola, Caro, querida. Hola, Lara, ¿cómo estás? Bien. Qué placer tenerte. De verdad que sí. Yo de verdad que estoy súper honrada, agradecida de contar contigo este espacio. Y como te escuché haciendo la introducción del podcast, cada palabra que tú dijiste, o sea, era como la piel de gallinita, porque literal a eso vengo. Yo siento que ese es mi propósito por el cual Papá Dios me puso aquí en esta tierra, y poder hablar contigo y con todo el que nos escuche de este tema es maravilloso. Así que gracias. En esta charla yo no te conocía, No. pero esta charla fue increíble porque tú empezaste a hablar de bloqueos internos. Y cada vez que tú mencionabas un bloqueo, yo decía, yo tengo esto. Check. Y cuando terminé, yo copié como 10 páginas. Y cuando yo terminé, yo decía, o sea, yo estoy necesito terapia. Pero eso, cuando tú hablabas, el momento específico de la vida del ser humano, estamos llenos de miedos. Háblame un poquito de eso. ¿Por qué tenemos el ser humano, si nacimos, como dice la palabra de Dios, perfectos, y el niño no tiene miedo? ¿Por qué? ¿En qué etapa de nuestra vida vamos adquiriendo todos esos temores? Tiene mucho que ver, Lara, con el contexto social y cultural en el que vivimos, porque cuando llegamos, digamos que nacemos, ¿verdad? Ese niño nace totalmente inocente, natural, limpio, unidad pura, ¿verdad? Porque eso es lo que somos, amor tal y cual como Dios nos creó. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos vamos construyendo en función de lo que vamos aprendiendo. Nosotros no somos lo que creemos que somos. Yo no soy realmente la persona que yo describo porque simplemente soy así, sino yo soy una construcción de todo lo que yo he aprendido en lo largo de mi vida. Y los primeros 5 o 6 años es la etapa más importante de cualquier ser humano, porque es en el momento de que hemos escuchado, ¿verdad?, que los niños son como esponja. Estamos absorbiendo, recibiendo toda la información de nuestro contexto. Nuestros padres, que son nuestras principales figuras y desde donde nosotros anclamos el 95% de los aprendizajes que tenemos como niños. Porque que la mayor parte del tiempo la pasamos con esa figura o quienes sustituyan ese rol. Porque hay muchas veces donde de repente es un abuelito o una tía quienes ocupen ese rol. ¿Es ahí en esa etapa que le inyectamos esos miedos que tú comes o no? Es ahí, 100%. Porque Wow. yo te quiero dar un ejemplo para que entendamos qué es lo que hay detrás y qué pasa en la mente subconsciente. Porque es importante que entendamos que es como si tuviéramos 2 mentes. El 95% de nuestro pensamiento viene de la mente inconsciente. ¿Por qué, Lara? Porque necesitamos ahorrar energía, básicamente, el cuerpo humano. Porque el cuerpo está diseñado para sobrevivir, para seguir respirando, ¿no? Para cada respiro, entonces, poder mantenernos en este planeta Tierra. Entonces, solo el 5% lo manejamos desde nuestra mente consciente. Entonces, ¿qué sucede con ese niño? Imagínate que tú naciste y tú tienes, de hecho, está demostrado que llegamos con cierta dones y ciertos talentos, ¿verdad? Con cierta personalidad. Total. O sea, tú te das cuenta de un niño que tú dices, pero man, acá, ¿y ese niño quién le enseñó eso? ¿Y de dónde le aprendió esa manera de ser? Le sale natural. Dios no se equivoca. Pero ¿qué pasa? Yo te quiero poner un ejemplo para que se entienda, para no irme con mucha teoría. Imagínate que ese niño de repente es muy extrovertido, se mueve mucho y le gusta hablar mucho. Pero la mamá quizá es un poquito más conservadora, vamos a decirlo de esa forma. Y aprendió esa mamá que ser educado es estar tranquilo, sentado en una silla y no hablar. Entonces ese niño que está todo el tiempo moviéndose, la mamá le dice, estate quieto, estate tranquilo, no te muevas, cállate, no hables, no sé qué, que los adultos sabemos. Vamos a suponer frases como esa. Y el niño se da cuenta que cada vez que él es muy extrovertido y se mueve mucho, le llaman la atención. Y adivina qué, los ojitos de mamá cuando está llamando la atención no se ven como de amor, ¿verdad que no? No. No. Esa mirada de lo estás haciendo mal niño, se siente. Y ahí comienza a crearse una herida en ese niño. Entonces, el niño, desde su nivel de conciencia, lo único que interpreta es, cuando hago esto, mamá no me ama.
Ahora, sin darse cuenta, comienza a ponerse máscaras. Dice, ok, vamos a probar. Esto es inconsciente. Déjame yo hacer lo que mamá me pide. Me voy a estar tranquilito en una silla y no voy a hablar. Y de repente ese niño fue con mamá a una actividad de amigas. Y él se queda tranquilito. Y todas las amigas lo miran con amor. ¡Wow! ¡Qué niño tan bien portado! ¡Qué niño tan lindo! Y entonces vienen los elogios, reconocimientos. Y él se siente bonito, se siente bien. Y comienza a ver esas emociones bonitas dentro de él. De que, oh, y me está mirando con ojitos de amor. Pues estas son las maneras de ser correctas, entre comillas, ¿verdad? Entonces ya ahí me pongo una máscara que hace que yo me comporte de determinada manera, porque eso fue lo que aprendí para recibir amor. Entonces, obviamente, eso ya es un miedo, porque ¿cuál es el miedo detrás? Yo no puedo ser yo mismo. No ser rechazados. Correcto, ser rechazado, ser abandonado. Ahí comenzamos a tocar las 5 heridas de la infancia, que es humillación, que es injusticia. Entonces ese niño no quiere sentir eso de sus roles más importantes, que son papá y mamá. Entonces quiero sentirme aceptado, que formo parte. Uno de los sentimientos que más buscamos los seres humanos es formar parte de algo. Cuando tú no sientes que tú formas parte, es como, estoy listo para morirme, literal. Entonces, desde esa búsqueda de pertenecer, pues entonces comenzamos a hacer cosas simplemente porque la sociedad nos lo enseña. Y ahí es donde comenzamos a entrar como un conflicto interno en dualidad de qué es correcto, qué es incorrecto, qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Entonces, ese es el miedo. El miedo es a no darme el permiso de vibrar desde mi esencia de amor y simplemente ser lo que soy. Wow, y hablando, pensando uno, ¿qué uno le dice a los hijos? Yo pensando, echando para atrás, haciendo cálculo. Pero, ¿qué patrón o creencia limitante? Lo hablábamos fuera del aire, ahora que con Stephanie, ¿crees que sabotea a las personas que tienen tanto potencial, que son muy exitosas, que muchas veces se inhiben o se limitan, perdón la redundancia, a dar lo mejor de sí, a mostrarse? Tú en esa charla me desconstruiste, de verdad. Ay, qué lindo. ¿Qué tú crees cuál es el miedo más grande? Ahí, digamos que el miedo más profundo de todos, que lo mencionamos en la charla, y que, ojo, es muy sutil porque no lo vemos de esa forma. Entonces yo voy a ir quitando capas. Entonces, tenemos ley de causa-efecto. Un poquito lo hablamos también en la charla. Creemos que el efecto resultado que estoy viendo, en este caso, una persona que tiene muchísimo potencial, la gente se lo dice, pero no se atreve. No da el paso. Y tú lo sabes, ojo, hay una parte dentro de ti que sabe que tú tienes ese potencial. Entonces, desde ahí quizá el efecto es, te puedo decir que está la procrastinación, desde ahí de repente está el síndrome del impostor, desde ahí de repente puede estar el miedo al fracaso, el miedo al rechazo, que son los que más son recurrentes en este proceso de atreverme a dar el paso, a lanzarme y a vivir desde mi grandeza. Pero eso es solo la superficie. Cuando tú me haces esa pregunta, realmente lo que hay en el fondo es un miedo que tiene que ver a no sentirme suficiente. Y esa es una de las heridas universales que están más presentes. Pero ¿qué pasa? Admitir, levantar la mano y decir, hey, yo no me siento suficiente. Nada más decirlo en palabras, eso te atraviesa todo el cuerpo y todo tu ser. Y quizá la razón por la cual tú te sentiste tan conectada con lo que compartimos, porque me atrevo a decir, sin conocernos, ¿verdad? Porque nos estamos conociendo ahora, que estás en una etapa de tu vida en total apertura a realmente atravesar lo que tengas que atravesar para lograr lo que sea que tú quieras lograr en tu vida. Ya tú estás en ese punto donde dijiste, mira, ya no más, no more. Entonces, estás en un lugar donde estás abierta a recibirlo. Porque que muchas veces el tema es que ni siquiera nos damos el permiso de ver la información. Y a eso es que le llamamos conciencia. Porque conciencia es tener la capacidad de ver la información que la vida me está mostrando. Pero entonces no me abro a verlo. ¿Por qué? Porque duele. Porque yo sé que probablemente en ese proceso que tú viviste en la masterclass, quizá algunas cositas como que un punzón por aquí, sí, el pecho... Está hablando pero me sacude. ¿Verdad? Claro, te sientes confrontada. Correcto. Y tú estos temas, o sea, este aprendizaje y toda esta experiencia, ¿tú has vivido alguna historia personal que te llevó a descubrir, que ahora tú reconoces como un punto de inflexión, que ahora te da la autoridad para hablar de estos temas? ¿Tú has vivido algo que tú dices, yo tenía este miedo y yo tenía esto y yo? Y lo sigo viviendo. O sea, la vida es ahora. Ahora mismo, en este momento, yo estoy aquí muy fabulosa hablando contigo del tema, pero yo estoy manejando una conversación que me está atravesando por completo mi vida en este momento. Y tiene que ver con una herida de sentir que fracasé.
Ahora mismo te lo voy a decir, lo digo abiertamente. O sea, yo estoy manejando esa herida de que siento que fracasé. ¿Por qué? Porque ¿a qué le llamamos fracaso? Básicamente un fracaso es cuando yo tengo una expectativa de algo, una idea que yo me hice en mi cabeza de que las cosas tienen que ser de determinada manera y la vida te lleva por un lugar distinto. Ojo, distinto no quiere decir que ni mejor ni peor, ni distinto. Pero entonces nos apegamos tanto, bueno, voy a hablar de mí porque tú me hiciste una pregunta personal. Yo me apegué tanto a la idea de lo que yo concebí como visión ideal de mi vida, porque el propósito significa vivir viajando por el mundo y no sé qué, y la mujer libre que no tiene apegos de nada. Mentira, al final soy ser humano. Entonces me creé como una visión de la vida que yo esperaba vivir, que no es la realidad quizá que estoy viviendo ahora, porque estoy en República Dominicana, yo declaré que iba a estar viajando por el mundo, estoy aquí contigo, ¿no? Ya había declarado que a esta edad pues yo iba a estar casada, ¿no? Casada, con hijos, estoy soltera, solterísima. Y acabo de vivir un proceso de quiebra económica, literal, del cual ya me estoy recuperando y me estoy levantando. Gracias a Dios, porque Él no falla, Él siempre está ahí con nosotros. O sea, de verdad. Nunca. Pero quizá la pregunta me lleva realmente, te lo cuento en el presente para que nos demos cuenta, es una forma como de inspirar a la gente, de que esto va a estar constante en tu vida. O sea, nunca somos un producto terminado. Hasta que tú te mueras. Ahí tú puedes decir, ok, ya, el producto se acabó. Completa la obra, dice la palabra de Dios. Exactamente. Cerré mis ojitos y ya papá Dios me llamó a otro plano, seres espirituales, viviendo una experiencia humana. Pero mientras siga viviendo esa experiencia humana, estoy en constante evolución y el camino va a ir cambiando. Entonces eso lo digo para que entendamos y nos demos el permiso de simplemente atravesar lo que tenemos que atravesar en el momento presente. Vamos a estar todo el tiempo, mira, arriba, abajo, cambiando y atravesando. Pero si yo me voy al origen de tu pregunta, quizás, que es, ok, Caro, pero ¿qué te llevó a entrar en este mundo y pasar todo ese proceso? Fue un quiebre también muy fuerte en mi vida profesional. Te cuento así como, la historia es bastante larga, pero si te la resumo, yo era full workaholic. Porque lo que ya había aprendido desde mi infancia y en la educación que yo recibí es que para tú ser alguien en la vida, tú tienes que ser buen profesional, ¿verdad? Y fajate. La vida es dura y hay que matarse trabajando. Y yo me la creí y yo me maté trabajando. O sea, yo era de la que salía a 10, 11 de la noche, 12, mundo del marketing, que no tenemos hora y así. Que eso ni bueno ni malo, ¿eh? No estoy trayéndolo desde una crítica hacia ese modelo, sino más bien el tema está cuando tú te pierdes a ti mismo. Porque lo que yo no me estaba dando cuenta es que yo estaba haciendo eso para buscar aprobación y validación. El cuento del niño que quiere que papá y mamá lo miren y le digan, estoy orgulloso de ti. Pues eso. La que más da, la que más... La que más hace. Entonces, si yo soy la que más hago, eso eleva mi valor, entre comillas. Creencia limitante ahí de una velara. Mientras más yo hago, más yo valgo. Lo desmiento aquí mismo. Eso no es real. Es solo una creencia en mi mente. ¿Verdad? Entonces, desde ahí llegó un punto que deja de ser sostenible. Porque cuando yo comencé a mirar todas las áreas de mi vida, pues yo no estaba bien en ninguna, nada más en la área profesional. Pero como la profesional era la importante para mí, desde mi creencia, yo seguía. Hasta que llegó un momento que en el área profesional comencé a tener un impacto negativo. Ya los resultados no se estaban dando. Y yo llegué manejando un equipo éramos unas 10 personas, como gerente de un departamento de marketing. Yo fui la bruja del departamento, todo el mundo me odiaba. Wow. Entonces ahí fue como, ¿vas a enfrentar la información que la vida te está mostrando? ¿O tú vas a seguir desde el mismo nivel de conciencia en automático, viviendo la vida como tú entiendes? Ese fue mi despertar. Claro, pero es difícil sentarse a tú hacer esa evaluación y mirarse. ¿Qué tan fácil es mirarse? O sea, hacer una introspección y decir, aquí le embarré, esto no está funcionando. O sea, admitir que uno es fracasado, eso es muy difícil. A mí me encantó algo en la introducción del podcast, porque cuando tú dabas como digamos como el resumen de qué trata Speak Differently, ¿no? Era como que atrevernos a usar palabras diferentes, de alguna manera me apeló a disrupción en mi lenguaje. Y me encantó eso porque parte de lo que es conciencia humana tiene que ver con hacerte consciente del lenguaje. Y ahí cuando hablamos difícil, si yo digo que es difícil, yo ahora mismo valido esa conversación de que es difícil, va a ser difícil. Porque creo creo de crear lo que creo, La palabra de la creencia. dice que las palabras tienen poder para
dar vida o muerte. Totalmente. O construyen o destruyen. Entonces, cuando yo afirmo algo como que es difícil, pues va a ser difícil. Quizá la primera invitación es, me abro a que quizá no es difícil. De repente no funciona para mí todavía decir que es fácil porque no es real. Porque eso es una cosa, Lara, algo que se ha mal interpretado de todo este mundo del desarrollo humano. Por ejemplo, el tema de las afirmaciones. Me paro en un espejo y digo, es fácil, es fácil, es Yo fácil. soy la mejor. Soy la mejor. ¿Por qué no funciona? Porque tu inconsciente no se la cree. Y tú tienes otra vocecita interna que te dice, ay, sí, claro, mi amor. Y se ríe de ti. ¿Y cómo uno mata a esa vocecita? ¿Cómo uno mata a esa vocecita? Entonces, es desde un lugar de total presencia. Ok, yo me estoy dando cuenta que yo creo que es difícil, pero yo me abro a una posibilidad de que sea diferente. Entonces, ¿de qué forma lo puedo decir? Por ejemplo, yo puedo decir, estoy aprendiendo a que sea fácil. Eso cuando lo digo, quizás la voz interna se queda tranquila, porque sí, tú estás aprendiendo. Esa te la dejo pasar. No diga que es fácil. Entonces, poco a poco, a través de mi lenguaje, comienzo a abrirme a caminar, porque es un día a la vez. O sea, lo único que pide esto es tu disposición. Con la disposición y la apertura, por ejemplo, voy a llevar el ejemplo de lo que tú me traes. En tu caso, ya, tú tienes el juego ganado. Es seguir eligiendo disposición. Esto es como los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Literal. Yo no sabía que eran tanto, pero también te lo compro. ¿No sabía? Bueno, son 12 pasos. Pero la base de la filosofía de Alcohólicos Anónimos es un día a la vez. Pero es verdad, es un día a la vez. Pero hay que estar, tú dijiste algo, 2 palabras que se me quedaron clave. Hay que estar conscientes y presentes. Entonces, la vida es tan, hay una sobreinformación y andamos como si nos metieran en un tren a 2.000 kilómetros por hora. ¿Cómo estamos? Decido estar presente y consciente. Eligiéndolo. A ver, yo comienzo mi día a día, ¿verdad? Y de repente ese día me aborda y me lleva en esa rapidez, en esa velocidad. Si yo tengo la intención de estar presente y consciente, es cuestión de yo respirar. La respiración, Lara, te ancla al presente. Porque es que la respiración solo sucede aquí ahora. ¿Verdad que sí? Ese inspirar es aquí ahora, no hay forma de que sea en otro momento. O sea, cuando te da el permiso de respirar, te puedo cerrar los ojos, vuelvo, me doy cuenta, estoy aquí. Ya es eso. Y desde estoy aquí, me pregunto, ¿qué es lo que estoy experimentando? Porque entonces hay que hablar un poquito del tema emocional. Lo que tú te atreviste a hacer ese día en esa conversación fue darte el permiso de admitir ciertos estados emocionales que normalmente no nos damos el permiso. Por ejemplo, miedo. Admito que tengo miedo. Entonces, voy en el día a día, rápido, hacer. Me doy cuenta que, no estoy presente. Es simplemente respiro y me paro. Y simplemente me detengo y miro, ¿cuál es la información aquí? Pero no desde un sobreanálisis mental, porque entonces ahí me voy a trancar en lo mismo y voy a volver de nuevo al hacer. Sino, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo en este momento presente? Y quizá hay una tristeza por ahí, quizá hay frustración, quizá hay enojo. Y me doy el permiso de que eso me atraviese y sigo. Porque no se trata de pararme, de detenerme en el accionar, sino desde qué lugar estoy accionando. Esa es la pregunta que cambia todo. Y tú hablas de diferentes temporadas, las has vivido, temporadas, ¿verdad? La palabra de Dios dice que en Eclesiastés que hay tiempo para todo, un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para sembrar, otro para cosechar, para todo hay un tiempo. Cada temporada, dice la palabra de Dios, que nos lleva a otro nivel, forma nuestro carácter y nos lleva a otro nivel. En esas temporadas que viviste y experimentaste y que tú dices, Dios prueba y te hace autoridad de lo que tú vives. Es así. Ahora, ¿cómo tú ves este tiempo? Todos esos aprendizajes, ahora tú tienes mucho para dar. ¿Qué tú has aprendido y has visto resultantes? Y tú dices, esto vino de ahí. ¿Lo has podido ver? Sí y no. Por un lado, quizá es una pregunta tricky y me encanta porque Dios te está usando a ti para traerme información. Señores, miren, a veces creemos cuando estamos en estos espacios que nosotros estamos dando, ¿no? Porque estamos dando contenido y dando valor. Pero yo estoy recibiendo de esta conversación. Entonces, Amén, es como... amén. Si te respondo desde total presencia, yo te diría que no tengo la menor idea. Honesta, porque que te digo que de verdad lo que te conté de que estoy atravesando, dejar atrás, esa energía de sentirme fracasada, es presente, todavía está ahí. Entonces hay un punto clave. Cuando estamos en el proceso de vivir una emoción densa o una transformación muy fuerte, simplemente es vivirla. Yo no puedo pretender entenderla todavía. Hay veces que yo necesito, imagínate que un túnel.
Yo necesito atravesar ese túnel para yo mirar para atrás y decir, el túnel me llevó no voy a decir cualquier cosa, de Londres a China, voy a decir, por decirle cualquier cosa. Pero yo no me doy cuenta que me llevó a China hasta que yo no salgo de ese túnel. Carajo, y hay unos túneles que son eternos. Ya lo sabes. ¿Sí o no? ¿Tú sabes qué es lo que lo hace eterno, Lara? Las resistencias internas que le ponemos. Wow. Porque yo tenía miedo del túnel y se pone oscuro y ahí yo tengo en mi cabeza esa vocecita que tiene... Devuélvete, manita. Tú aquí no vas a encontrar nada. Esto no es para ti. Y no sé qué. Llevemos eso al proyecto, ¿no? A lo que sea que tengamos como lo que queremos en nuestra vida. Entonces, muchas veces dicen por ahí que el momento más oscuro es cuando está a punto de amanecer. Nos devolvemos justo como va a amanecer, Lara. Porque nos dejamos llevar de esa vocecita que dice, no, eso no es para ti. Devuélvete, no funciona. Mejor sigue siendo lo mismo. Estamos a punto ya. Y ahí, ¡fum!, me devolví. Pero ya iba a amanecer. Entonces, ¿cuál es la receta? Tú la dijiste al principio. Yo creo que tú mencionaste resiliencia en tu introducción. Me encanta cómo estamos interconectadas. Es ser resiliente. Y resiliente desde un lugar de total humildad conmigo. Es como compasión en la palabra. Wow. Soy compasiva conmigo. Yo no necesito sabérmela toda en cada momento. Porque de verdad creo en Dios. Si yo creo en Dios, es, papá Dios, yo no tengo ni idea. Te lo entrego, rendición. Wow, Caro. Esto es peor que el masterclass. Pero ya, para terminar, con honestidad brutal, brutal. ¿En qué crees que aún no has ganado la batalla? Y que estás contra tus propios miedos. Tú hablaste del fracaso. Yo creo que el fracaso, por ejemplo, el fracaso es un miedo que todos tenemos, pero ¿qué batalla tú estás todavía luchando y que tienes esos miedos? Que de pronto estamos también muchos de nosotros luchando. ¡Wow! También son muchas. Digamos que realmente rendirme 100% a Él, a Dios, a dejarme llevar, a soltar la soberbia de creer que yo sí me la sé, que es como yo digo. Es como, yo elegí este año, de hecho, yo lo declaré como el año del compromiso. Porque me di cuenta, una de mis tomas de conciencia recientes, que me costaba comprometerme, ¿no? Sutil. Y creo que esa es, ríndete simplemente a lo que la vida te está dando. Y ya. Entonces, esa es como mi breakthrough para este momento presente. Gracias, Caro. Esto merita más conversaciones. Pero a mí, de verdad, me encantó conocerte. Yo creo que Dios dispone en cada temporada a las personas correctas para, como tú decías, llevarnos a través de ellas el mensaje que necesitamos escuchar. Y tú fuiste una de esas y me encantó conectar contigo y estar aquí. Gracias, hermosa, igualmente. Y quizás así como para cerrar de repente la invitación a quien esté escuchando que pueda estar sintiendo un movimiento energético interno muy fuerte, ¿verdad? Como que... Porque hay veces que de repente no entiendo exactamente cada palabra de lo que estoy escuchando, pero algo se mueve, ¿verdad? Me llega, es eso, algo me resuena, toca algunas fibras. Entonces, la invitación es que no intentemos entenderlo, racionalizarlo, solo nos demos el permiso de sentirlo. Si me doy el permiso de sentirlo, que eso atraviese mi ser, te prometo, Lara, que Dios se va a encargar de luego mostrarte la información que tú tengas que ver para luego entenderlo. Pero primero sí. Amén. Gracias. Y gracias a ti por la invitación. Amigos, llegamos al final de una importantísima conversación. Sigan a Caro Fernández en las redes, van a aprender muchísimo sobre esos pensamientos limitantes y sobre miedo. La palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y todos los miedos que nosotros tenemos, que son muchos en la mayoría de nosotros, tenemos que tener el coraje y la valentía de enfrentarlos, estar presentes, como ella dice, y conscientes para poder accionar sobre ellos. Que la palabra que está llena de sabiduría, que es luz, y es la que nos pone y nos motiva a hablar diferente, ilumine sus vidas para que puedan, como Caro también, transformar sus entornos. Nos vemos en la próxima.